Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos estén viendo. Bueno, por acá hace mucho calor, ¿eh? Por el hemisferio norte hay un clima rovente, como decimos en Italia, ¿no? Este, quema todo. Bueno, en el hemisferio sur quizás están mejor con un poco más de frío. Bueno, nos reunimos otro día para reflexionar sobre la Biblia, sobre diversos temas. Como ven ahí, los perritos empezaron el ruido. Cuando uno habla la palabra de Dios, siempre los perros ladran. ¿Eh? Bueno, ¿qué queremos hablar en este día? En este día vamos a hablar y vamos a conocer algo de lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista. No hay tanta información de Juan el Bautista, pero hay la información necesaria. Y vamos a reflexionar utilizando un poco la actitud de Juan el Bautista. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre Santo, guíanos en saber, Señor, todas las cosas que tú quieres que aprendamos. Para eso te pido que nos ayudes y nos guíes por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en su ministerio. Ustedes saben que el ministerio de Juan el Bautista era anunciar que el Mesías venía, que el reino de los cielos se había acercado. Y él bautizó al Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo? Él declaró, cuando lo fueron a interrogar, ¿quién era Juan el Bautista? Y él dijo que no era el Mesías. Él dijo que él bautizaba con agua, pero no con el Espíritu Santo. Viene uno, dietro de mí, digamos, después de mí, que ese sí, que no soy digno de atarle el calzado, que ese sí bautiza con el Espíritu Santo, se refería al Mesías, ¿no? Y entonces él identificó a Jesús cuando lo estaba bautizando, cuando Jesús fue a bautizarse con el bautismo de Juan, que no es el bautismo evangélico que se hace ahora. El de Juan era para arrepentimiento de los pecados, y entonces dijo Juan que vio al Espíritu Santo en forma de paloma que se asentaba sobre Jesucristo. Y ya Dios le había anunciado que cuando veía eso, ese era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, o sea, el Mesías, que era Jesús, lo tenía individualizado bien. Aparte eran medios familiares. Pero, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, el ministerio de Jesús va adelante, y de pronto Juan se encuentra en la cárcel. El rey lo pone en la cárcel. ¿Por qué? Porque él, Juan, le dijo que el rey no podía, digamos, estar viviendo con la hija de la mujer. Era un sistema así, ¿no? No podía. Y entonces, ¿qué pasa? Sucede que el rey se enoja y lo pone a Juan el Bautista en la cárcel. Y Juan el Bautista sentía los rumores de lo que estaba haciendo Jesús. Y entonces entra en duda. Ahora, hay dos teorías que los estudiosos tienen. Una teoría es que se llama la duda de Juan el Bautista. Y hay otro grupo de estudiosos que dicen la duda de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, hay dos formas de verlas, estas cosas.
Vamos a leerlo. Vamos a ir al a San Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer algún versículo a partir del versículo 18. Dice así: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, de lo que estaba haciendo Jesús, ¿no es cierto? Y llamó Jesús a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es esa. Dijo Juan. Podemos interpretarlo, digamos, de dos maneras. O que los discípulos de Juan decían: pero ¿cómo puede ser? Vos estás diciendo, predicando que este es el Mesías y vos estás en la cárcel. Y la otra es la duda de Juan el Bautista, decir: ¿cómo? Yo estoy en la cárcel, yo estaba esperando al Mesías, el Mesías un rey que iba a juzgar a su pueblo, iba a juzgar a los enemigos de su pueblo, y de pronto vemos que este Mesías se pone a curar gente, se pone a resucitar muertos, se pone a hablar del amor, y ellos no esperaban un Mesías así, aunque estaba escrito, estaba escrito. ¿Qué sucede cuando uno no estudia en las Escrituras? Erra, o se crean dudas. Yo pienso que pueden ser las dos cosas: la duda de Juan el Bautista, y también tenemos la duda de los discípulos de Juan el Bautista. Porque recuerden que el mismo Juan el Bautista había dicho que es necesario que yo, digamos, desaparezca, que no sea popular, y que él sí crezca, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, continuamos a leer, ¿no? Acá. Le mandaron a Jesús, lo mandó Juan el Bautista a 2 discípulos que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dice Jesús que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y ahora Jesús le responde a Juan el Bautista, ¿no? O sea, le responde a estos 2 enviados de Juan el Bautista. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle obstáculo en mí. Bueno, más claro que esto, imposible. Y esto se lo han dicho a Juan el Bautista. Y seguro que Juan el Bautista habrá recordado la escritura de lo que decía Isaías. Hay tantísimas señales que Jesús es el Mesías. Tantísimo. Hay más de 200 señales. Pero hay una en especial que está en Isaías 61. Vamos a ir a Isaías 61, comenzando desde el versículo 1. Dice así, o decía así, porque esto estaba escrito antes de Juan el Bautista. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los que están en las cárceles, y anunciar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados, y ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Evidentemente, Isaías escribía a los judíos, ¿no es cierto? El Mesías iba a venir específicamente para los judíos. Ahora, ¿qué sucede? Los judíos lo rechazaron. Y entonces, ¿qué sucede? Toda la tarea que tendrían que haber hecho los judíos, ahora la hace la iglesia. Ahora bien, tú dudas, a veces dudas, tienes dudas de algunas cosas, tienes dudas de la palabra de Dios. Bueno, tienes que estudiar la palabra de Dios. Ahora, no podemos dejar este tema ahí. Evidentemente, si Juan dudó o si los discípulos de Juan dudaron, tuvieron la respuesta del Señor Jesucristo. Dijeron, fíjate, ¿quién puede hacer esto? Solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer un enviado de Dios. Solo lo puedo hacer yo. No lo dijo de esta manera, pero es lo que se entiende acá de lo que el Señor Jesucristo dijo. Ahora, esto es interesante, porque ¿cuál es la tarea que vino a hacer Cristo? Tantas, ¿no? Pero vamos a resumirla. Dijo así, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y esto no lo vemos ahora nosotros, pero tenemos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que nos indica lo que hizo el Señor Jesucristo. Dijo que lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Evidentemente Jesús vino a abrir los ojos no solo de los ciegos físicos, sino de los ciegos espirituales. Él abrió la vista de la vista interna de cada uno de nosotros. Podemos, con la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos hace ver ahora la visión que como seres humanos no tenemos, la visión del reino de los cielos. ¿Cómo la vemos? La vemos de una manera distinta, porque si yo creo que todo fue creado por Dios, es distinto a si yo pienso que todo el universo fue creado por sí mismo, ¿cierto? Después, también los ciegos ven, los cojos andan. Aquellos que andan así se pueden enderezar. ¿Por qué? Porque Dios los endereza con la palabra. Los leprosos, que representan el pecado, son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Recordate que no es solo a los pobres que no tienen cosas. Dijo el Señor Jesucristo, los pobres espirituales. Ninguno tenemos nada, somos todos pobres. Aún podemos llamar a la persona más rica del mundo. ¿Y qué tiene? Tiene cosas que dice, son mías. ¿Por qué son tuyas? ¿Dónde la tenés guardada en el cuerpo? En un papel dice que son tuyas, pero cuando te mueras, deja todo. No hay nada tuyo, no hay nada nuestro. Somos todos pobres. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que el Señor Jesucristo nos abrió camino hacia el Padre. Cosa que antes estaba cerrada, pero con el sacrificio del Señor Jesucristo, ahora cualquiera puede tener acceso al Padre por medio de Jesucristo. Y también, entonces, Jesús le dijo a esa gente quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista, fíjense, vamos a leer a partir del versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas.
He aquí que los que tienen vestiduras delicadas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual va a preparar tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Fíjese cómo lo alaba y dice la verdad el Señor Jesucristo. ¿Quién era Juan el Bautista? Fue aquel que anunció a Jesús. De los nacidos de mujer, es el hombre más grande que nació. De los nacidos de mujer, el más grande. Un profeta maravilloso. Pero en el reino de los cielos, cualquiera de los reinos de los cielos es mayor que él. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Lo podemos entender fácil. Juan pertenecía a la ley. Juan pertenecía todavía a la ley. Todavía no había muerto el Señor Jesucristo. Nosotros, ¿qué tenemos a diferencia de Juan? Tenemos que el Señor Jesucristo nos abrió el camino al Padre. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos mayor conocimiento que Juan. En ese momento Juan no tenía el conocimiento que tenemos ahora. No tenía el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo nos compara el Señor Jesucristo? Nos dice que los que estamos en el reino de los cielos, el reino de los cielos que acercó Jesús a la tierra, los que estamos en ese reino, somos mayores que Juan el Bautista. Increíble, pero es así. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Por mérito nuestro? No, nada nuestro. Méritos del Señor Jesucristo. Por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Tú eres salvo? ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.